Era la tercera casa desde la esquina del mercado. En esa casa, donde en la ventana se exhibían bollos franceses y salados, vivía el señor Hermann Tobías. Antes había manejado varios negocios en otra ciudad del país. Sin embargo, tras haber acumulado una pequeña fortuna, su naturaleza inquieta lo llevó a mudarse, buscando empezar algo nuevo en otro lugar. En su actual casa había establecido una confitería y una panadería, cuya conexión necesaria hasta entonces había permanecido oculta para el restringido espíritu de esta ciudad. También abrió una tienda de papel tapiz, es decir, lo que realmente se podía llamar así, porque antes de él, como solía asegurar frotándose las manos, la gente simplemente empapelaba sus salones con toda clase de papel de borrador de colores. El señor Tobías era un hombre pálido con una cabellera oscura y abundante que, para darle aire a su cerebro trabajador, se alzaba continuamente con los 5 dedos extendidos. Quizás 10 veces en una hora, como un hombre de marioneta, aparecía y desaparecía en el marco de su siempre abierta puerta de entrada, y las damas que tejían al otro lado de la ventana de la calle sentían que algo les faltaba cuando el habitual juego se interrumpía. La única hija de la casa era una niña delgada, de piel morena, con 2 largas trenzas y apenas 13 años. En el bautismo había recibido el nombre de Rosalia, y cuando el señor Tobías estaba, ya sea patéticamente o solo enojado, entonces así la llamaba él, pero por lo general, por Dios sabe qué razón, se la conocía como Katia. El señor Tobías enviaba a su hija a la mejor escuela de niñas, pero era una pésima estudiante. Solo en la clase de geografía solía poner atención ocasionalmente. El maestro había viajado alguna vez por muchos países, y sus conferencias a veces adquirían un tono de anhelo por el mundo amplio, muy amplio. Entonces las estrellas negras de sus ojos lo miraban, y los delgados brazos de la niña se extendían cada vez más sobre el escritorio hacia él. También durante las clases de piano que su padre le hacía tomar, no se quedaba atrás. Es más, a veces mostraba una comprensión que parecía ir más allá de su edad. Y podría suceder que en medio de la pieza se levantara de repente y se alejara, como si algo extraño hubiera irrumpido sobre ella. Sin embargo, el pesado piano, firmemente arrinconado contra la pared, no era el instrumento que su verdadera naturaleza anhelaba. Uno de ese tipo, que hasta entonces solo había visto en manos de artistas itinerantes, estaba a punto de serle otorgado. En el suelo de la casa alargada se encontraba hacia el patio una habitación con cumbrera a la que recientemente, al comienzo del semestre de verano, se había mudado un estudiante de último año. Desde algún rincón, Katia había visto a jóvenes de gorra roja traer muchos libros y también guitarras, y con ojos ansiosos observar cómo desaparecían tras la puerta de la habitación al cerrarse. Pero una tarde, cuando ella estaba segura de que su compañero de cuarto estaba en su escuela de estudios, y mientras ella misma, por supuesto, debería estar en su escuela de niñas, se deslizó silenciosamente al suelo y miró a través de la puerta abierta hacia la habitación vacía. Cuando vio la guitarra colgada en la pared opuesta, se deslizó adentro y cerró la puerta tras ella. Lo mismo sucedió la tarde siguiente, y la siguiente. Finalmente vino una queja de la escuela. Katia había faltado toda la última semana por la tarde. No cabía duda, hasta entonces debía haber mentido de manera ingeniosa. Ahora, sin embargo, se desató la tormenta sobre ella. El señor Tobías de repente recordó su nombre de pila. Con el cabello erizado corría por la casa. En una mano tenía la carta de la maestra. «Rosalia», gritó. «Rosalia, ¿a dónde se ha escapado esta niña problemática nuevamente?» Finalmente, de algún lugar, apareció frente a él. Con una mezcla de expectativa y temor, levantó la mirada hacia su padre. «¿Sabes que eres mi única hija?», dijo el señor Tobías con énfasis. «¿Y que tu madre descansa en la tierra?» Katia bajó la cabecita, dejando que las largas trenzas le cayeran sobre el pecho. «¿Puedes leer?», preguntó nuevamente el señor Tobías. Ella no respondió. «Toma», él dijo, entregándole la carta de la profesora. «Inténtalo, pero es una carta escrita a mano. ¿Cómo puedes leer una carta escrita a mano si no vas a la escuela?» «Puedo leer», dijo ella desafiante, pero se asustó cuando echó un vistazo a su interior. Sin embargo, conocía a su padre. Tenía que dejarlo desahogarse tranquilamente. Él le quitó la carta de las manos y una vez más realizó su castigo simbólico. Mientras lo hacía, le dijo a su hija que corría el riesgo de arruinar la reputación que tanto le había costado ganar, que su cabello se volvería blanco antes de la próxima Navidad y que si seguía por ese camino podría acabar su vida de manera trágica. Eso fue demasiado. Katia rompió en amargo llanto. «Pero niña problemática, ¿qué has estado haciendo?»
El señor Tobías había tomado sus manos y la miraba dudoso e indeciso. «No he estado holgazaneando», dijo Katia. «¿No? Pero entonces, ¿qué haces todo el tiempo?» «Solo hice algo diferente de lo que hacen en la escuela». Y al mismo tiempo mostró a su padre las puntas de sus pequeños dedos. El señor Tobías examinó uno tras otro con creciente asombro. «Pero por compasión. Están todos heridos, algunos incluso peor que los otros». «Sí», dijo Katia. «Tampoco es tan fácil. Pero por el amor de Dios, ¿dónde has estado?» Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo: «¿Está el estudiante en casa?» «¿El estudiante? No, acaba de irse. ¿Pero qué tiene que ver el estudiante?» «Ven», dijo ella. Y ya había agarrado la mano de su padre y lo llevó consigo. Subieron las escaleras, cruzaron el piso y luego a la pequeña habitación del ático. Rápidamente tomó la guitarra de la pared, puso uno de sus pies sobre un grueso libro de texto que yacía en el suelo y bajo sus dedos sonaron un par de acordes plenos. El señor Tobías estaba de pie con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos contra la pared. Tenía una canción favorita. «Katia», dijo con una voz temblorosa de expectativa. Salieron 3 jinetes por la puerta. Katia lo había oído cantar, silbar y tararear 1000 veces. También fue la primera canción para la cual había reunido el acompañamiento instrumental. Y ahora, mientras sus pequeños dedos volvían a tomar el mástil, comenzó a cantar con su algo aguda voz infantil. «Salieron 3 jinetes por la puerta. ¡Adiós! ¡Adiós!», cantó el señor Tobías tímidamente. Y cuando debe ser una despedida, el señor Tobías se había erguido. Sus ojos comenzaron a brillar. Pronto entrelazaba las manos detrás de la espalda, pronto las pasaba por su cabello. Pero luego, cuando el estribillo recomenzó, se unió valientemente con su aguda voz de tenor, y pronto padre e hija cantaban juntos, resonando por la casa y el piso. «Adiós, adiós, adiós, sí, despedirse y separarse duele. Rosalia, mi niña, mi genio». El señor Tobías envolvió al diminuto ser en sus brazos y la roció con sus lágrimas. Sí, sí, la vieja maestra solterona con su media, con su reseca nariz amarilla, que esa bella de música. Cuando, debido a un ruido, miró a su alrededor, la robusta criada estaba de pie en la puerta abierta de la cocina con su cuchara de madera. «Señor Tobías, hay un muchacho en la tienda que quiere un pastel de mantequilla por un chelín». «Que el chico se vaya al diablo». «Pero, señor Tobías». «Entonces llama al chico». «Señor Tobías, no sé dónde está el chico». «Bueno, entonces dale tú misma el pastel». «Pero yo no trabajo en la tienda, señor Tobías». Apartó a la robusta criada y corrió regañando por el piso hacia la planta baja. La criada lo observó con calma antes de seguirlo lentamente. Katia estaba sola. Se sentó junto a la ventana, sopló sobre sus deditos, apoyó luego su cabecita en el mástil de la guitarra y miró pensativa al follaje del gran nogal en el patio, donde su gato gris Nick se ocupaba de cazar gorriones. ¿De qué servía todo eso? La tormenta doméstica había pasado, pero debía volver a esa tonta escuela cada tarde. De pronto un gesto decidido apareció en su bonita boca, pero justo cuando, como para darse ánimo, tocaba uno tras otro sus acordes aprendidos, jóvenes voces masculinas resonaron desde abajo y ya llegaban del vestíbulo. En un instante, la guitarra colgaba en la pared. Katia había desaparecido como por arte de magia. Unas horas después, el atractivo estudiante mayor, Wolf Feathers era su nombre, estaba trabajando en su escritorio. Frente a él estaba la puerta del amplio ático abierta, presumiblemente solo porque el espacio cerrado de la sala le agobiaba el espíritu, pues no miraba hacia afuera sino que se afanaba, ocupándose en llevar al papel una cadena de secuencias de frases para su ensayo de alemán, las cuales había organizado mentalmente durante un paseo. Graciosamente se le apareció en su trabajo el rostro generalmente hosco del viejo rector. Hoy le había sonreído satisfecho durante su traducción de Tucídides. Wolf Feathers veía ya claramente el mismo asentimiento al devolverle este ensayo, y la pluma del joven estudiante mayor continuaba trabajando placenteramente. Cuando alzó la vista, Katia estaba frente a él. Era típico de ella aparecer de repente, sin que se la hubiera oído llegar. «¡Tú!», exclamó. «¿Llevas mucho aquí?». Ella asintió. «¿Qué quieres, niña?», dijo, observando la cabecita morena que hasta entonces solo había visto pasar fugazmente unas cuantas veces.
Katia señaló el papel que tenía delante y dijo: ¿Tienes más que escribir allí? Él se sacudió el cabello rubio de su frente y rió. Unos cuantos enunciados más. Luego será suficiente por ahora. ¿Puedo quedarme aquí hasta entonces? ¿Por qué no? Siéntate, dijo, mientras reanudaba su escritura. Ella se sentó en la silla junto a la ventana, pero sus ojos no abandonaban el rostro del escribiente, como si quisiera considerar qué podría ocultarse tras esos párpados bajados. Cuando él arrojó la pluma, ella casi se estremeció. «Listo», exclamó él. «Bueno, Katia. ¿Te llamas Katia, verdad?» «Sí, Katia». «Bueno, dime lo que sucede». Ella se acercó al escritorio con vacilación. «¿Prometes no enojarte?» «No suelo enojarme fácilmente, pero no puedo prometértelo de antemano». Ella lo pensó un rato. «Entonces, quizá te enojes», dijo señalando hacia la pared. «He tocado cada tarde en tu guitarra que está allí. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? ¿Solo porque es la verdad?» Ella sacudió la cabeza vigorosamente. «No, pero ¿por qué entonces?» «Quiero aprender», dijo en voz baja. «Pero aquí no hay nadie que dé clases de eso». «Vaya». «Bueno, señorita Katia, lo que sea al respecto está a su disposición». Roja de alegría y temblando, la niña siguió con sus oscuros ojos mientras él apartaba los libros y tomaba la guitarra de la pared. Y así se completó el primer eslabón como parte de una fina cadena invisible. Encontraron los momentos en que el pequeño intercambio musical continuaba sin interrupciones. Katia no demoraba en llegar, y Wolf Feathers también miraba a veces por encima de sus libros hacia la puerta medio abierta, por si acaso esa cabecita morena ya asomaba por la rendija. Cuando ella finalmente entraba, él a menudo tenía que esforzarse por apartar sus ojos admiradores, para que, como se advertía a sí mismo, la niña no se volviera vanidosa. Claro está, él no había visto cómo ella, poco antes, se arrodillaba ante su cajón abierto para sacar de allí su mejor cuello o algún otro adorno. De hecho, ni siquiera había notado que desde hacía unos días una cinta de seda roja, como una mariposa posada, adornaba su cabello negro. Por lo demás, los progresos musicales de Katia eran innegables. Todo lo que el joven maestro podía enseñarle de acordes y digitación, ella lo aprendía rápidamente. Sin embargo, un día llegó una queja de nuevo desde la escuela de niñas. Cuando Wolf Feathers entró en la casa después de clase, el señor Tobías lo llamó a la sala y le pidió ayuda con la incorregible niña. Y el rubio estudiante, bajo cuyo cabello se escondía, entre otras cosas, un poco de sabiduría, habló con el pobre ser para deleite del señor Tobías, dejando a Katia casi boquiabierta, y en los días siguientes mostró un fervor extremo por el estudio. Ocurrió de manera muy diferente, por supuesto, cuando se sentaban arriba en la buhardilla, donde las ramas verdes del nogal asomaban por la ventana abierta y donde nunca se mencionaban temas delicados. Aunque para Wolf Feathers la guitarra no tenía mayor significado que el cantar de los pájaros en primavera. Sin embargo, sonaba encantador cuando con su suave barítono cantaba lo mejor de su repertorio de canciones. Un pajarito canta tan dulce ante mí de un lugar a otro. Cuando comenzaba eso, Katia ciertamente se sentaba sobre unos cuantos libros apilados a sus pies, y cuando terminaba ciertamente decía: «Otra vez, por favor». Y entonces él lo cantaba nuevamente. Apenas era consciente de las palabras de la canción, solo la melodía despertaba en ella un oscuro sentimiento mientras miraba el bonito rostro juvenil. Una discreción inocente acompañaba este encuentro. Katia permanecía en silencio ante todos, impulsada por un miedo indefinido a que le arrebataran algo, mientras que el joven estudiante actuaba con una cautela muy consciente para evitar que su relación con la peculiar jovencita fuera objeto de críticas por parte de sus compañeros. Dado que Katia tenía un oído agudo para cualquier sonido, nunca se le escapaba cuando un paso de estudiante de secundaria se apresuraba hacia la puerta de la casa. Antes de que llegara al primer escalón de la escalera, ella ya había desaparecido para luego deslizarse desde algún rincón del desván hacia la planta baja. El fin.